Bien. Ay, déjenme hacer chiquito esto. Bien. Bien. Eh, Siguiendo con todo lo que es la secuencia del compilador, pues ustedes ya tienen armado una parte de la compilación, ¿sale? O sea, ustedes ya tienen una sección de la compilación que es la lectura del archivo fuente, el chequeo lexicográfico del archivo fuente, ¿sale? Y dentro del archivo lexicográfico, dentro de la cuestión lexicográfica, algunos puntos de sintaxis, como es la estructura del programa, ¿sale? La zona de declaración de variables, zona de declaración de bibliotecas o de funciones, clases, etcétera, ¿sale? Bien, esa parte ya está ya la tienen solucionada ustedes. Bien, pues vamos a empezar a armar nuestro analizador sintáctico, ¿sí? Ya les voy a empezar a dar ideas de cómo empiecen a armarlo para que vayan pensando ya cómo van a armar su analizador sintáctico. Bien, eh, estas ideas que les voy a dar son más basadas en cuestión de facilidad de programación que realmente métodos muy modernos para hacerlo. Los métodos modernos para hacerlo son los árboles sintácticos que les dejé de investigar y como ustedes se dieron cuenta, la mayoría hay poca información, están más enfocados a la poca información que hay están muy enfocados a la parte, pues de analizar la sintaxis de una frase normal en el lenguaje español. Bueno, y ya vieron que todos, no sé si se fijaron, pero la mayoría de los que he revisado de ustedes que he estado, nada más viendo, pues no hay ejemplos reales, todos son armados de árbol, te enseñan cómo medio armar el árbol dado una instrucción y dado una secuencia de algo que ellos ponen, ¿sale? Entonces, es un proceso muy complicado el armar los árboles, aparte de la complejidad de programación. Entonces les voy a comentar algunos métodos que son más sencillos y que pueden funcionar. Lo primero que tenemos que hacer siempre, y ahí sí no nos lo vamos a poder quitar de encima, es la identificación de los tokens. Bien, y está vacía la presentación, está vacía. Sí, está vacía la presentación. Porque voy a ir escribiendo ahorita y voy a ir haciendo cosas ahorita, ¿sale? Voy a ir explicando cositas de aquí, ¿sale? Entonces, eh, bien. Cuando nosotros tenemos una instrucción, como por ejemplo, la voy a escribir todo con mayúsculas. Por ejemplo, ¿no? Es una instrucción de un lenguaje, ¿no? For igual a 1, tú, esta que y sea, ¿no? Igual, así. ¿Vale? Do, por ejemplo, ¿no? O sea, ese es, pues, desde que i sea igual a 1 hasta que sea, mientras que para 1 igual a 100, as, ¿no? Y viene la estructura del lenguaje, ¿sale? Aquí lo que quiero que entendamos es lo siguiente, y lo voy a empezar a dividir y le voy a poner espacios para hacerlo más sencillo de explicar. ¿Ok? Bien. Entonces, esta es una estructura, ¿no? Entonces, de una sentencia, de un lenguaje, de nuestro lenguaje. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo primerito, tenemos que identificar cuáles son los tokens, ¿sí? ¿Por qué hay que identificar cuáles son los tokens? Porque es la única manera en la que podemos saber si es una palabra reservada o no es una palabra reservada, ¿sale? Entonces, es la única forma de hacerlo. Entonces, recordemos, ¿qué son los tokens? Los tokens son las secuencias de caracteres, ¿sí?
Entonces vamos a poner por aquí que es un token, ¿sí? Vamos a poner aquí, un token es igual a una secuencia de caracteres, una secuencia de caracteres, ¿sí? Nada más, eso es un token, una secuencia de caracteres, ¿sí? Esta secuencia de caracteres, pues me va a decir a mí algo, el token me dice algo. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es empezar a identificar en esta instrucción el primer token, ¿no? Y lo voy a poner de rojo, por ejemplo, ¿sale? Ya tengo ese token. Inmediatamente tengo que saber qué tipo de instrucciones dado el primer token, ¿sí? ¿Cómo voy a saber qué tipo de instrucción es dado el primer token? Bien, el primer token no hay, si ustedes observan en programación, no hay vuelta de hoja. Una es o son asignaciones para hacer operaciones, ¿sí? Asignaciones para llamar a funciones o clases o lo que, más que nada a funciones, o son instrucciones. Y esas instrucciones empiezan con una palabra reservada. Analicen un programa común y corriente. ¿Sí? 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 Ahora, también como tercero podemos tener que sea el llamado de una biblioteca dentro del lenguaje. Entonces son asignaciones, son instrucciones o sentencias definidas y que sean bibliotecas. No tenemos más que de esas tres sopas. ¿Sale? Entonces, cuando yo encuentro un token, por ejemplo, este token que es un for, entonces yo tengo ese token, tengo que saber qué es, ¿sí? Y lo primero que tenemos ahí, y lo primero que tenemos que saber es, aquí es lo siguiente, es conocer si mi token es, y aquí no tengo mucho que, ay, no tengo mucho que escoger. Aquí Aquí nada más lo que tengo que saber es si mi token es, y lo voy a poner aquí. ¿Qué hizo? Una variable que puede ser, mi token puede ser una variable, ¿sí? Mi token, bueno, aquí mismo lo puedo poner. Mi token puede ser una variable, puede ser una palabra reservada o puede ser una biblioteca. ¿Sale? Que al final de cuentas, pues también tendría que ser una palabra reservada si es una biblioteca. ¿Sale? Entonces, no hay vuelta de hoja. Es lo que tengo que hacer, saber si mi token es una variable, es una palabra reservada o es una biblioteca. ¿Sale? Por eso te dice aquí, tenemos que identificar los tokens y el tipo de instrucción. ¿Sale? Entonces, identifico mi token y voy a decir, aquí voy a decir, ¿no? Ya identifiqué aquí el token y mi token, así voy a decir que el token 1 es igual a for. ¿Ok? ¿Sí? Mi token 1 es igual a for. Entonces, yo tendría que ver si este for es una variable. ¿Cómo sé si es una variable? Entonces, aquí, ¿cómo sé si es una variable? La voy a hacer así grandecita para que nos quepa la información. ¿Cómo sé si es una variable? Muy fácil. Voy a tener que checar. ¿Qué pasa? No. Checar. Voy a tener que checar en la zona de variables si existe. ¿Ok?
Y aquí viene la pregunta, así es, checar si existe. ¿Listo? Checar si en la zona de variables existe. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo un programa ya hecho, entonces tendría que ir a la zona de variable y verificar si existe esa variable. Si existe la variable, ¿sale? Perfecto, ya sé que entonces, si existe la variable, entonces, ¿qué instrucciones? Una asignación, ¿sale? Bien, ok. Si si no existe la variable, entonces tengo que checar aquí si es una palabra reservada. ¿Cómo sé si es una palabra reservada? Pues fácil. ¿Ok? ¿Cómo sé si es una palabra reservada? Voy a algún lugar y entonces aquí puse, ¿sale? Sí. De hecho, estas las voy a poner en negrita, toda completa, en negritas y subrayadas. En negrita y subrayada, ¿sale? Aquí lo voy a poner. Entonces, ¿cómo sé si es una palabra reservada? Me tendría que ir aquí al almacenaje de definiciones de mis instrucciones. Aquí en el almacenaje de definiciones de mis instrucciones, puedo tener varias opciones. Puedo tener la opción A, por ejemplo, que puede ser una tabla. Puedo tener una tabla con las definiciones. Una tabla así, una tabla TXT, un TXT en pocas palabras, con las definiciones. Como por ejemplo, ¿qué tipo de definiciones? Por ejemplo, si es asignación, ¿sale? Por ejemplo, si es una asignación, entonces tiene que empezar con variable, ¿sale? Seguido, chequen cómo la tengo yo, seguido de el símbolo de asignación, en este caso le voy a poner igual para que todos lo entendamos, seguido de una variable, ¿sale? O una constante o un nombre. Y le voy a poner aquí de función porque puede ser un nombre de una función. ¿Están de acuerdo? Ya siendo un poquito más exactos, ¿no? Ya, porque en la asignación yo puedo mandar a llamar a una función. Aquí puedo asignar la función y ya está la asignación, ¿sale? Entonces, ¿sí? Tengo una variable, una constante y un nombre de la función, ¿sí? Seguido de un operador matemático, seguido de qué? ¿Y seguido de qué? Seguido de una variable, una constante o una función otra vez. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí. ¿Sí? Porque después de que yo tenga una variable, puedo tener otra variable, o puedo tener una constante, o puedo sumar esta variable con el resultado de una función, o al revés, etcétera. Y esto se va así, ¿no? ¿Cuántas definiciones tú necesites? Por ejemplo, si tú dijiste que en tu programa vas a tener 3 niveles, ¿sí? Que en tu programa vas a tener 3 niveles de asignación, entonces aquí te faltaría identificar otra operación matemática junto con otra variable, con otra constante, con etcétera, y tu delimitador de fin de línea, que creo que yo puse el PIV de delimitador de fin de línea, ¿no? ¿Sale? Listo. Entonces, esta es la definición en mi tabla de asignación. ¿Cómo sé que es una asignación? ¿Cómo sé que es una asignación? Pues muy fácil. Si cuando yo cheque y lo checo en la zona de variables, aparece en la zona de variables, es una asignación. ¿Qué pasaría en este caso?
lo checaría en la zona de variables, en mi programa, en el programa que ya hice, y no va a aparecer, no va a estar en la zona de variables. ¿Sale? Entonces, si no aparece en la zona de variables, entonces tengo que venir a la zona de definiciones, al almacén de las definiciones de mis instrucciones. Y puedo tener la opción B. Aquí yo puse la opción A, que era, por ejemplo, la definición de una asignación. Si está en la zona de variables, sé que es una asignación. ¿Cómo se hacen las asignaciones? Vengo a mi tabla y aquí tengo definida cómo es una asignación, ¿no? No es una asignación, entonces aquí voy a tener definidos, ¿sí? Voy a tener definidas las palabras, las, las instrucciones. ¿Sale? Voy a tener definidas las instrucciones. Como por ejemplo, voy a tener definido el for. ¿Sale? ¿Sí? Voy a tener definido el for y voy a decir, por ejemplo, voy a decir for y ahí está el for, ¿no? Y ya está. ¿Sí? Después de for debe de ir una variable, siempre debe de ir una variable. Después debe de ir el símbolo de igual. Debe de ir el símbolo de igual. Después debe de ir la palabra to. Después debe de ir una condición. ¿Sale? Y después de la condición debe de ir la palabra do. ¿Sale? ¿Sale? Aquí abajito yo puedo definir, por ejemplo, aquí abajito yo pudiera definir, o aquí adelantito, por ejemplo, podría definir aquí, condición. ¿Y cómo se debe de hacer una condición? ¿Sí? La condición, por ejemplo, ¿sale? ¿Cómo se puede definir? ¿No? Una condición es igual a una variable, ¿sí? Un operador lógico y puede ser una variable, puede ser una constante, ¿sale? Me falló. ¿Sale? Una condición, ¿sale? Entonces la condición puede ser una variable, un operador lógico, o, y después de eso puede ser otra variable o una constante para poder hacer la condición, ¿vale? ¿Sí estamos? Y entonces ya tienes ahí, ya definido tu instrucción. Entonces, por ejemplo, vienes y dices for, voy aquí a variables, lo checo, no existe, vengo directo a la tabla, a la sección donde están ya definidas y lo busco de manera secuencial. Ya lo encontré for, ya sé que es un ciclo. Ok, el siguiente token debe ser una variable, porque ya encontré este. Y aquí dice que el siguiente token debe ser una variable. Entonces, regresamos y lees el siguiente token. Ajá. Lees el siguiente token. Ya tienes el token. Entonces, ahora voy a ponerlo de este lado. Ajá. Mi siguiente token, 2, por ejemplo, lo voy a hacer más grandote. La actividad comprar está dividida en subactividades y cuando haces un diagrama de flujo lo tienes que dividir en las partes básicas. Entonces, de ahí de comprar los zapatos tengo que poner. O entonces, se lo quito. No, se lo quitas y dices, si me gustaron, sí, entonces ir a caja a pagarlos o pasar a caja a hacerle el pago. Después, ya después de recoge los zapatos y ya son tuyos. No tengo muchas pechitas y no lo mismo. No, sí, está fácil.
En caso de coma, entonces vas a hacer otro, a buscar otros y ese tiene que regresar otra vez hasta que los compres. ¿No? ¿Sale, muchachos? Entonces, nuestro token número 2 va a ser una letra I. Entonces, agarro la letra I, la voy a buscar a las variables y veo que sí existe. ¿Sale? Entonces se cumple esta que es una variable. ¿Ok? Voy al siguiente token. Entonces, mi siguiente token, ¿qué es? Un símbolo de igual. El siguiente token es un símbolo de igual. Voy a las variables, no existen las variables. Vengo aquí, pero ojo, aquí, ojo, no se vayan, no vayan a pensar, bueno, pues es bien fácil, porque hago nada más por ejemplo, voy a hacer una clasecita que vaya, cheque variables, venga aquí, porque aquí no te vas a encontrar el símbolo de igual. Ya encontramos la palabra reservada, así es que ya tendría que ser una clase que haga un proceso diferente, que busque en variables y que regrese y busque con o al revés, que primero busque si es igual a la definición, y si es igual a la definición, pues ya, por ejemplo aquí, el token número 3 es un símbolo de igual, y vienes y dices, ¿es igual? Sí. Entonces ya no busco en variables. Va. Siguiente, token, es tú. Lo pones aquí, dices, ¿es igual a tú? Sí. Entonces, bien, siguiente token, es una I. Es una variable, ¿sí? Entonces, pero tú sabes que sigue la condición y te vienes acá. Entonces dices, es una variable. Sí, sí está definida, perfecto. Siguiente, operador lógico. Vienes y lo checas. ¿Existen los operadores lógicos? Sí. Siguiente, un número. Vienes y dices, ¿es variable? No. ¿Es una constante? Sí. Ok. Regreso. Leo el siguiente token, do. Checo y digo, ¿es do? Sí. Perfecto. Por lo tanto, la sintaxis de esta instrucción es correcta. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora, esta serían una tabla en donde tú tengas estas definiciones ya bien, las tuvieras, bien definidas, ¿sale? Les doy un momentito para que lo copien y para que lo analicen y si hay una duda, me dicen, ¿sale? Un minutito. Tienes que aplastar. En el caso que sea así, entonces comprar los zapatos. En el caso que sea no, ¿sabes? Pero aquí ya tú me paraste. Lo que pasa es que comprar los zapatos es un proceso que se divide en más procesos. Es que comprar zapatos lleva varias actividades. Si un diagrama de flujo es para que tú veas cuáles son todas las actividades de un proceso. ¿Me explico? Todas las actividades de un proceso. Entonces, comprar zapatos es la actividad grande. ¿Cómo es eso? ¿Qué es comprar zapatos? Entonces aquí hay un par de nuestra talla. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Probarlo. Sí. Y luego volver a preguntar. Sí. ¿Me gustaron? Sí, sí. Entonces, me dirijo a la caja y los pago, salgo de la caja. Si no, entonces regreso a elegir uno de que me gusta. Sí, con las otras no está acá. Y entonces ya sería el entonces todas las actividades que tuviera que hacer el usuario. Porque los zapatos porque son sencillos. Pues sí, es sencilla, es sencillo, es sencillo.
esa la copiaste. Ya sé qué voy a hacer. Me voy a insertar una de estas cositas. Luego de este lado también, ¿no? ¿Sale, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Continúo? Ahora, Sí, profe. un comentario. Aquí en esta tabla vas a tener que tener definido el for, definido el while, definida, obvio, ya la asignación que ya la vimos, definido tu if, definido cómo se arma la función y definidas las instrucciones que damos desde un principio en nuestro compilador. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Va, entonces, ahora, ¿pero qué sucede, muchachos? Bien, esta es la parte sintáctica. Ahora, cuando pases a la gramática vas a tener que hacerle unos cambios a esta parte de la programación. Entonces, de una vez te enseño la parte gramatical. Resulta ser que en la parte de la gramática tenemos que verificar, hacer la verificación de las variables y sus tipos de las variables. O sea, que exista la variable definida en el programa. ¿Sale? Esto ya lo estamos haciendo cuando lo hicimos ahí, pero tenemos que verificar el tipo, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí? Voy a poner aquí mi definición, un programa rápido, ¿sí? Con alguna definición. Voy a empezar así con, inicio con la palabra start P, el de start program. Ya saben que a mí se me van ocurriendo así, entonces, no quiere decir, muchachos, que ese sea el lenguaje que yo definí. Inicio con start program, luego le voy a decir, declara variables, y aquí voy a declarar mis variables, y aquí tengo mi variable i de tipo entera. ¿Órale? Fin de línea. ¿Sale? Y aquí tengo mi variable, a de tipo real, o sea, flotante, y mi variable num de tipo cadena. ¿Vale? Bien, son tipos que ustedes conocen y sin problema alguno, ¿no? Entonces ya por aquí le voy a poner ini prog, no, ini prog, no, ini body. Inicio el cuerpo del programa, ¿no? ¿Sí? Y aquí en el cuerpo del programa, por ejemplo, voy a decir que a la variable y, no es cierto, y le asigne un 1, ¿sale? Y después de eso va a venir nuestro for, por ejemplo, ¿sí? Lo voy a copiar para no estar escribiendo tanta cosa. Control V, ahí tengo mi for, ¿no? ¿Sale? Ahí tengo mi for. Y aquí adentro del for lo que puedo hacer es, ponerle a No, porque para yo sobre hacer eso tengo que comentarlo primero con no, Marina. Y luego por ejemplo. ¿Sale? Ya. Mira, mi amor. Mira. ¿Ok? Menos impuestos. Sí. 35. Acuérdate que en el gobierno se pagan un poquito menos de impuestos, pagarías aproximadamente, calculo yo, unos 20%. 20 por... Escucha. Ay, muchachos, regálenme un minuto. No.
Regálenme un minuto, muchachos. Ahorita aquí a mi mujer acaban de hacerle una oferta de trabajo muy buena y me está haciendo la pregunta. Precisamente ahí de esa escuela donde estudian ustedes, que se llama la Politécnica, una cosa de esas. Aguanten, barra. Espérenme un segundo. Un par de minutos, ¿no? Aguántenme, aguántenme. Espérenme. Sí. A 35.000 pesos le vamos a quitar, le vamos a gastar el 25%. Sí, eso es lo que te quedaría en el aprox. Sí. Más. Y aparte, bono, bono, no sé qué son, así son las tasas, así son las puntos, ayuda para no sé qué, no sé, y al final se va juntando, al final juntas otros dos, otros tres, pero vamos a suponer que no tuvieras el cómodo, y vamos a suponer que los escenarios, ¿sí? Porque el pinche mundo de pronto, es que tengo conmigo, pero como que no me estaba oyendo, pues salario, pero estamos hablando de un salario, ¿no? ¿Cuánto? 25.000 pesos en un año. 25.000 pesos en un año. Y para ganar 25.000 pesos en un año tienes que tener 20 horas en tus escuelas. 20 horas. Y la Politécnica son como 20 horas, por ejemplo, en la luz que paga, como que paga, para la luz, ni siquiera te dan 20 horas al día, se me como más, y son 40 años de trabajo. Y aparte de eso, es que tiene otras 8 intervenciones, en total hablando de los salarios, que si vas a las cuentas, o manitas para pero también estás trabajando y tienes que trabajar sábados. A veces, para realmente si eso es un chico. Acá tienes que trabajar por 5 días pasados. Y esos días son festivos. Si tienes vacaciones, nosotros tenemos el de vacaciones 15, los tiempos salen más tarde. Regresando a las 7, vacaciones tienes alguna en la reunión de las clases de gobierno tienes antes. ¿Sabes? Entonces, un poco para los gobiernos. Sí, acepta. Y te lo anuncian en todos lados. A veces, es que sabes que me quedé algo un poquito y puedo seguir trabajando los años. Pues eso. Es que para ganar esto, sin embargo, trabajas mucho para ganar. Vas a trabajar mucho y vas a tener servicios sociales. Y tú vas a empezar a comprar vas a empezar a conocer no sé qué cosa sirve para cualquier cosa. Este, y tienes la
Espérense, estoy haciendo cuentas. Aguanten.
No, o sea, yo
pronto me generó un error la plataforma y me botó y me sacó. Entonces, pues, y ya no me dejaba entrar. Sale, muchachos. Bien, pues vamos a continuarle, ¿no? Bien. Les sigo compartiendo mi presentación. Bien. Entonces, bien. Bueno, entonces, les estaba yo diciendo, ¿no? Entonces, tenemos este pequeño código, ¿no? Este pequeño código de programa. Entonces, en la sección que estoy poniendo aquí, esta parte de aquí, esta parte, ya iniciamos el programa, ya declaré mis variables, ya empecé con inicialicé mi contador, hice mi ciclo for, y aquí tengo ya una asignación, ¿no? Una asignación, ¿vale? Ahí tengo una asignación, ¿sale? Bien, entonces, en la parte gramatical, la parte de sintaxis es correcta, chequen. Voy a hacer esta. Dices, ok, saco mi primer token, es una A. Vengo entonces y lo checo. Dice, tienes que checar esto. Ok, lo checo. Y si está declarada, la checo. Y si está declarada aquí. Sí está declarada. Perfecto. Entonces, es una asignación. Me vengo acá y digo, ¿es una variable? Sí. Ok. Leo mi segundo token. Es un símbolo de igual y pregunto, ¿es un símbolo de igual? Sí. Ok. Luego, debo de leo mi siguiente token y leo una variable. Y vengo acá y checo y digo, ¿es una variable? Sí, sí es una variable. Ok, perfecto. Entonces, regreso por acá y veo que es un operador matemático. Lo checo y veo que es un operador. Vengo por acá, lo checo y es una variable. Sí, está declarada. Sí. Ok. Entonces, esto de ver si está declarada es parte de la gramática, ¿eh? Es parte de la cuestión gramatical. Entonces, sí, sí está declarada. Ok, perfecto. ¿Sale? Fin de línea. Sintácticamente, esta línea es correcta. Esta línea es correcta. No tiene un error. Sintácticamente, ok. Lexicográficamente, ok. ¿Vale? Pero aquí hay un problema, muchachos. Estoy dividiendo un valor real entre una cadena, entre caracteres. ¿Sí estamos? Entonces, ese es el chequeo de tipos, la verificación de las variables y sus tipos. Entonces, si tengo un real dividido entre un número real, entonces aquí abajo debo de tener o un real o un entero. No queda de otra. ¿Sale? Entonces, este no es correcto. Entonces, esta no es correcta. Entonces dice, sí, sí está, pero es de tipo cadena. Caray, no hay congruencia en el tipo de dato. Y entonces este sería un error de gramática. ¿Sale? Un error gramatical. O viceversa, que yo tuviera nom aquí, que yo tuviera, por ejemplo, aquí nom, que yo tuviera aquí nom, ¿sale? Y que aquí tuviera, por ejemplo, in, ¿órale? Sintácticamente es correcta, que es una variable, es todo, es perfectamente bien. Pero el tipo de esta es una cadena y yo le quiero asignar una división. Y una división de un real entre un entero, pues es correcta, un real entre un entero no pasa nada, ¿sale? Pero no es correcta esta. Entonces esto también generaría un error de gramática. Sería un error de gramática. ¿Por qué un error de gramática? Porque es un error de tipo, ¿sí? Un error de tipo. Esta operación gramaticalmente no se puede hacer. El tipo de la variable a la que quiero meter esto no se vale, ¿sí? No se vale hacer, ¿va? ¿Sí? Entonces, ahora, esto lo vamos a tener que checar, este error lo tendremos que checar en la parte de la gramática. Pero, chequen, si ya estás haciendo una rutina que lee la variable y checa si existe la variable,
puedes checar de una vez el tipo. Checas la siguiente, si existe, y checas el tipo. Checas la siguiente, existe y es el tipo. Y ves si los tipos pertenecen a alguna combinación que sea válida. O si alguna de estas combinaciones es inválida. Cualquiera de las dos. ¿Sale? ¿Sí captaron esta parte, muchachos? Sí, profe, ¿sería como almacenarlos en un arreglo o algo así? Pudieses, pues si hablamos de programación, pudieras tener en una tabla, en una tablita por ahí, o en un arreglo que cuando corres el programa tenga precargados los tipos, por ejemplo, al que ya le pusiste los tipos válidos o inválidos, como tú quieras manejarlo, y si porque por ejemplo, pues yo lo que pudiera hacer es agarrar el tipo, por ejemplo, y no sé, si es entero vale 1, si es real vale 2, si es cadena vale 3, si es carácter vale 4, por ejemplo, ¿no? Y decir, válido sería 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, por ejemplo, ¿no? Porque esta siempre tiene que ser real, por eso es 2. Y estas pueden ser combinaciones de 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, pueden ser combinaciones. Pero si ya tienes una combinación diferente, pues ya es error, automáticamente es error. Pudiese ser, por ejemplo, a manera de programaciones, sería una idea. ¿Va? Entonces, tenemos que identificar cuáles son los tipos de errores, ¿sí? Y vamos a tener errores de sintaxis. Los errores de sintaxis, ¿qué es lo que va o cuándo voy a tener un error de sintaxis? Un error de sintaxis es cuando la instrucción no checa con la definición. ¿Sale? La instrucción que tenemos no checa con su definición. ¿Vale? Ese es uno. ¿Vale? Ese es un tipo de error. Eso es un error de sintaxis. Si yo, por ejemplo, el do lo tuviera aquí y luego la condición o algo por el estilo, la instrucción no checa con su definición. Con su definición. ¿Sale? Con su definición sintáctica. ¿Sale? Ese es un error de sintaxis. ¿Sale? Otro tipo de error que vamos a mover aquí es el que si las variables no están declaradas. Porque cuando tú armas el token y lo checas en la zona de variables a ver si existe y no existe, quiere decir que las variables no están declaradas y es un error de declaración de variable. Las variables no existen. ¿Sí? Otro tipo de error que pudiéramos tener de sintaxis. Estamos hablando de los errores que vamos a obtener ahorita. El error de que si no hay inicio de programa, el error de que si uso caracteres impropios, etcétera, etcétera, son errores de léxico, de eso ya pasó, eso es el cuatrimestre pasado. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, estos son los errores que vamos a manipular o tipos de errores que se van a manejar en esta fase. Y vamos a tener errores de gramática. Errores gramaticales. Y un error gramatical es cuando, por ejemplo, los tipos, ¿no? Y hasta lo voy a poner porque estos son como que más. Los errores gramaticales pueden ser. Los tipos no coinciden. O sea, estamos queriendo hacer operaciones, como les estaba yo explicando hace rato, con tipos impropios. ¿Sí? No puedo hacer una división y dividir un número entre un nombre o una dirección.
pues ¿cómo? O sea, nada más no. Entonces no da, ¿no? La definición de tipos. Entonces, que los tipos no coinciden. Otra gramatical es que la estructura del programa, pero esta, ojo, esta ya la pedí en el léxico, porque cuando hacemos el léxico se presta para que puedas poner la estructura del programa. ¿Qué es la estructura del programa? Que tenga inicio, final, zona de así, tu inicio, tu final del programa, zona de declaración de variables, inicio del cuerpo del programa, fin del cuerpo del programa, etcétera. ¿Vale? Esa es la estructura del programa, que tengas esas secciones bien definidas. Este es un error gramatical también. Si en alguna de estas instrucciones no está bien definida, entonces es un error de gramática. ¿Vale? Es un error de gramática. ¿Vale? ¿Sí estamos? Bien, pero esto ya lo debemos de tener listo porque esto ya lo hicimos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? ¿Me espero un segundito? No, o sea, me falta. A ver, ¿qué otro tipo de error está? Ya vimos el de sintaxis, está que lo estamos viendo ahorita ya. La definición de sintáctica. Las variables que no están declaradas, que sería otro. Y de los gramaticales, la coincidencia de tipos y la estructura del programa. ¿Vale? ¿Sí? Dentro de la coincidencia de tipo también tenemos cosas raras, como por ejemplo, si yo digo que ahí le asigne nombre, ¿sí? Sintácticamente es correcta, pero gramaticalmente es incorrecta. No puedo a un entero asignarle una cadena de caracteres. ¿Sale? No puedo hacerlo. ¿Sí? Esto no se vale hacer. Entonces, es todo esto, todo este tipo, es muy parecido a este. Aquí lo hice en una operación. Y aquí lo estoy haciendo en una asignación tal cual. ¿Sale? Bien. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Eh? Ninguna, profe. Nada. Sí, ¿vamos bien? Sí, vamos entendiendo cómo ya armar, cómo se puede empezar a armar ya ¿no? Ahora, voy a regresarme un poquito a la diapositiva anterior. Aquí en la diapositiva anterior les puse que era el almacén de las definiciones de las instrucciones, donde están definidas todas mis instrucciones, asignación, ciclo, el otro ciclo, y las instrucciones de decisión, el if, no sé, todo lo que les pedí. ¿Sale? Entonces, aquí muchachos, en esta parte de aquí, ay, perdón. Aquí en esta sección de aquí, ¿cómo la podemos hacer? Les puedo dar algunas recomendaciones. ¿Sí? Bien. Una de las primeras recomendaciones es, como yo les estoy diciendo. Antiguamente los compiladores se hacían así. Tenían una tablita en archivos planos, tenían tablitas en archivos planos en donde tenían las definiciones escritas. ¿Sí? Entonces, estas definiciones que ya estaban escritas en estos archivos planos, bueno, pues no eran otra cosa más que esto que les estoy platicando, así como yo lo tengo. Y así es como checaban sus estructuras. ¿Sale? Así es como checaban las estructuras. ¿Vale? ¿Sí? Esa es una. Entonces, pueden ustedes agarrar y tener, por ejemplo, un archivo plano. ¿Sí? Tener un archivo plano y dentro de ese archivo, pues, tener todas tus definiciones y hacer búsqueda. O sea,
agarrar el token y hacer búsquedas en un archivo de texto, en un archivo TXT, hacer búsquedas y empezar a buscar, ¿no? A ver, hacer búsquedas. Otra opción que pudiera darse, muchachos, otra opción que pudiera darse es las expresiones regulares. Las expresiones regulares es una técnica de programación de cómo definir, ¿qué es una expresión regular? Es una definición que tú tienes en una zona de tu lenguaje, de tu programa. Es una definición en donde tú vas explicándole, al decir que va a ser una expresión regular, tú tienes chance de definir dentro de esa expresión si son forzosos, si los caracteres son forzosos o si la palabra es forzosa, si la palabra tiene variantes, si etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces tú ahí puedes definir todo esto que yo defino aquí con la estructura, obvio, de la expresión regular. Y cuando leas una instrucción, pedir que la evalúe en el conjunto de expresiones regulares que tienes. ¿Sale? Pedir que la evalúe. Estas expresiones regulares sería una expresión por cada instrucción que tenemos. ¿Sí? En donde muy probablemente habrá expresiones regulares que aniden o que tengan o sean más complejas, como la del if, que adentro tiene una condición. ¿Sale? Y entonces eso está fácil, porque tú diseñas la expresión y después nada más preguntas, ¿es igual a alguna de estas? Y si es igual a alguna de esas, y preguntas, ¿es igual a esta? No, ¿es igual a esta? No, es igual, es igual, es igual, es igual. Y ya vas preguntando si es igual a cualquiera de ellas. ¿Me explicó? Entonces, y por ejemplo, en operadores lógicos, por ejemplo, en operador lógico, tú vas a poner que en esta sección va un operador lógico y aquí pones la definición de la expresión regular, por ejemplo, si es un signo de interrogación o una diagonal o no sé qué, para decirle si es forzoso, si son un conjunto, etcétera, y luego pones el conjunto aquí el conjunto de todas las expresiones, de todos los operadores lógicos que pueden existir, y ella se encarga de ver si lo que tiene está ahí. Ella se encarga. Y si te dice que sí, palomita. Y sigue con lo que sigue, ya nada más al final te evalúa la expresión y te dice si está bien o está mal. Asunto arreglado. ¿Sale? Esa es otra y esa es una buena manera de programar el compilador con las expresiones regulares. ¿Vale? Sería cosa de que yo supongo que ya las manejan porque ya les debieron de haber enseñado esa parte. Expresiones regulares es parte de, cuando te enseñan a declarar ya vectores y a llenar los vectores, que los vectores estén, por ejemplo, ya ven que a veces decimos, ahí está el vector y está vacío, pero a veces decimos, ahí está el vector y el vector tiene adentro esto, ¿sale? Es muy, muy, muy parecido, nada más tiene su chiste, tiene sus reglas, la expresión regular tiene algunas reglas, ¿sí? Y estas reglas varían dependiendo del lenguaje, si es C, si es Java. Yo los uso en C++, es Java y creo que Python. No que son los regulares. ¿Sale? Ahora, tampoco les voy a ser sincero, yo porque eh, pues están diseñadas para hacer cosas como estas, compiladores, para hacer analizadores, para hacer algunos otros detalles, ¿no?
Chéquenmelo, por favor. Chéquenmelo. Sí, muchachos, ahí voy, ¿eh?
¿Sale, muchachones? ¿Dudas entonces que tengan? ¿Sale? ¿Dudas? Ninguna, profe. ¿Todo que sí quedó claro? Bueno, porque ya necesito que se empiecen a poner a programar, porque esta cosa sí lleva mucho tiempo. ¿Sale? Como les dije, de teoría no es mucho, es les dije yo, es unas semanas de clase y mucha programación y mucha práctica. Son semanas y semanas de estar chambeando con esta parte. Entonces, necesito que se empiecen a poner, a revisar, a checar, a ver todo ese rollo. Bien, voy a preparar una clase de expresiones regulares. Yo no soy expertísimo en expresiones regulares porque, pues, yo les voy a ser sincero, pues en la chamba real no se usan. En la chamba real rara vez usas una expresión regular, muy rara vez, y pues te metes a ver cómo se hace y ahí ves y le estudias y medio la haces. Las expresiones regulares y el JFlex y eso se crearon para hacer esto. O sea, gente que se dedica más a este tipo de cosas, a hacer autómatas con inteligencia artificial y porque las expresiones regulares pues hacen que piense, que evalúe el mismo programa cosas, etcétera, ¿no? Y pues bueno, en la chamba real pues yo no las uso, entonces no soy muy experto en expresiones regulares, pero voy a preparar una clasecita de expresiones regulares para que se den una idea de qué onda. Voy a buscar algunos buenos videos por ahí en YouTube que valgan la pena, para que también los tengan y les voy a subir esa información al módulo para que lo tengan como material y pues bueno, empiecen a investigar un poquito y empiecen a ver qué onda con lo de las expresiones regulares, ¿sale? Porque es una manera que pueden ayudarse bastante se pueden ayudar, para disminuir la cantidad de programación, ¿sale? Para disminuir la cantidad de programación. Ya no necesitas checar si la variable existe y así ya no necesitas hacer muchas cosas porque la expresión regular va a evaluar todo. ¿Sí? Va a evaluar que esta existe, que toda la instrucción existe. Después tendrás que checar si las variables están definidas porque es parte de la gramática, pero parte de la sintaxis te la vas a ahorrar muchísimo con ese tipo de programación. ¿Vale? Pues muchachos, si ya no hay más, entonces, pues con esto ya estamos a unos minutitos de terminar. Entonces, para que empiecen a checar esta cosa y bueno, pues nos estaremos viendo. Dejen de tener esto porque se me está... Ya nos estamos entonces viendo la próxima clase, que creo que es mañana, ¿no? La otra clase. Sí, creo que es mañana la otra clase, ¿no? ¿Sale? Entonces nos estamos viendo la otra clase para ver dudas, para ver algunos otros pendientitos que les prepare por aquí. Y de hoy en ocho, denme chance de prepararla porque les digo, no soy muy experto, para preparar algo con expresiones regulares, ¿vale? ¿Sale? Y que podamos ver qué onda con expresiones regulares, ¿va? Sale, muchachos, pues si no